Del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de ayer, que hemos celebrado el 21º domingo del tiempo ordinario, hemos escuchado ya el final del discurso del pan de vida. Recordemos que lo veníamos escuchando desde hace un par de semanas, sabiendo de que el Señor decía: «El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna». Y este modo de hablar escandalizaba un poco a los judíos, porque muchas veces la cultura judía, nosotros somos distintos, pero la cultura judía interpretaba todo de forma literal. Y entonces cuando Jesús pronunciaba estas palabras, yo creo que lo que se imaginaban en la cabeza es que el pedacito de pan se iba a transformar en un pedazo de carne y el poco de vino se iba a transformar en coágulos de sangre o en sangre misma, ¿verdad? Y entonces eso ellos no lo podían captar, y por más que Jesús quisiera explicar cómo entenderlo o abrir la mente para que lo pudieran entender, la mente de los fariseos al final seguía embotada, seguía trabada, porque ellos no es que no tuvieran la capacidad para entender la palabra que el Señor les daba, sino que porque no querían, porque aparte de querer interpretar las cosas de forma literal, como eso no les gustaba o no lo podían interpretar, la reacción de ellos es el rechazo. Y ahí es a donde desde ese momento muchos discípulos se echaron para atrás y ya no siguieron a Jesús. Y ante la pregunta que Jesús le hace a los que se quedaron: ¿y ustedes también quieren abandonarme?, Simón Pedro responde: «Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna». Esa confesión de Pedro, queridos hermanos, es muy importante porque nos ayuda a entender también un poquito el evangelio que hemos escuchado el día de hoy, que son sentencias que el Jesús hace en contra de los fariseos y los escribas, hasta los tilda de hipócritas, ¿verdad? Que es una palabra muy pero muy fuerte. Y entonces, cuando nosotros entendemos, queridos hermanos, que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, que tenemos que amar al prójimo, y que el alimento que nos dé la fortaleza y que nos dé la gracia para poder cumplir eso está en la Eucaristía, está en el pan de vida, entonces, claro, eso nos ayuda a combatir también actitudes como la hipocresía, el egoísmo, la soberbia, que al final son las barreras que nosotros vamos poniendo en contra de los demás. Y cuando nosotros derribamos esas barreras, entonces lo que actúa o lo que manifiesta frente al prójimo y frente al mundo es la acción de Dios en nuestra vida. Queridos hermanos, pidámosle a Dios justamente eso, que nosotros siempre nos veamos afectados por Él, para que afectados por Dios podamos botar todo tipo de barreras y manifestarlo a Él en medio del mundo. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.